Un saludo muy cálido a toda la maravillosa audiencia que nos acompaña una vez más en Crónicas del Corazón. Gracias por hacer de este espacio un refugio para las historias que nos recuerdan la fuerza de la esperanza y la redención. Hoy les traigo un relato que comienza con la más profunda humillación en el polvo del camino, donde el valor de una persona es reducido a unas cuantas monedas. Es la historia de un alma vendida como mercancía, que llega a un lugar esperando solo desprecio, sin saber que a veces el tesoro más grande no es el que brilla, sino el que resiste en silencio. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. Ahora, dejen que el mundo exterior se desvanezca. Acomódense y escuchen. El chirrido de la rueda de la carreta era el único sonido que Inés se permitía escuchar. Llevaba 2 días aferrada a ese ruido monótono, usándolo como un ancla para no disolverse en el llanto. El polvo del camino se había adherido a su vestido, el último vestido decente que le quedaba, y sentía el sol del mediodía castigando su nuca, descubierta bajo el sencillo pañuelo. No era una viajera, era carga. El hombre que conducía, un capataz rudo con las manos como cortezas de árbol, no le había dirigido la palabra desde que su tío Gregorio, con los ojos bajos y un temblor de culpa en la voz, la había subido al carro. «Es para pagar las deudas, Inés», había musitado él, sin atreverse a mirarla. «Deudas que tu padre dejó, que yo heredé. Es un buen lugar, dicen, la hacienda La Escondida. Servirás bien». Servir. La palabra resonaba en su cabeza con la misma violencia que el chirrido del eje. Ella, Inés, hija de don Eladio, el boticario del pueblo, la misma que leía los textos de botánica, la que preparaba ungüentos y conocía los secretos de la milenrama y la valeriana. Ahora vendida como se vende un animal de carga para saldar las cuentas de juego de un hombre débil. El dolor de la traición era más agudo que el hambre. Su tío, el único pariente que le quedaba tras la fiebre que se llevó a sus padres, había roto su promesa, la había convertido en nada. La carreta finalmente redujo la marcha. Inés levantó la mirada por primera vez en horas. Un arco de piedra, cubierto de hiedra seca, daba paso a un camino flanqueado por árboles viejos. Más allá se alzaba una casona de 2 plantas, sólida, imponente, con grandes ventanales que parecían ojos cerrados. «La Escondida», susurró el viento entre las hojas. El capataz la hizo bajar de un tirón. «Aquí es». Sus piernas temblaron al tocar el suelo firme. Se alisó la falda, un gesto inútil de dignidad que se sintió ridículo. La puerta principal se abrió, pero no fue allí donde la llevaron. El hombre la rodeó por un costado, hacia la entrada de servicio, donde el olor a leña y a guiso rancio. La golpeó. Allí, en el umbral, la esperaba una mujer. Era alta, más de lo que Inés esperaba, y tan recta que parecía tallada en madera oscura. Su vestido era negro, sin un solo adorno, salvo por un pesado manojo de llaves que colgaba de su cintura y tintineaba con cada uno de sus mínimos movimientos. Su cabello, gris y tirante, estaba recogido en un moño tan apretado que parecía doler. Sus ojos, pequeños y oscuros, la recorrieron de arriba abajo con una eficiencia helada. «Así que esta es la nueva adquisición de Gregorio», dijo la mujer. Su voz era como el crujido de hojas secas. «Doña Bernarda, soy el ama de llaves, y tú, desde ahora, eres solo muchacha». Inés asintió, incapaz de hablar. «Sígueme». Bernarda la guió por pasillos de piedra, fríos incluso en pleno verano. La cocina era enorme, un mundo de ollas de cobre y vapor, donde otras mujeres con delantales grises se movían sin mirarla. La llevaron a un cuarto pequeño,
casi un armario, bajo las escaleras traseras. Olía a humedad y a jabón de lejía. «Este es tu lugar», sentenció Bernarda. «En el suelo hay un catre, tu uniforme está sobre él». Sobre el catre de paja había un vestido de lino crudo, áspero, del color del polvo. «Cámbiate, tu ropa será quemada. No queremos traer plagas del pueblo». Inés miró su vestido, el último lazo con su padre, con su vida anterior. «Por favor», comenzó a decir. «No hay por favores aquí», cortó Bernarda. «Te pagaron para trabajar, no para suplicar. Tienes 5 minutos. Luego a la cocina. Marta te dirá qué fregar». Cuando la puerta se cerró, Inés se apoyó contra la madera áspera. Se desvistió lentamente, sintiendo el aire frío en su piel. El uniforme nuevo rascaba, humillándola con su textura. Se miró las manos, manos que sabían medir, moler y curar. Ahora estaban destinadas a fregar. Se tragó el nudo de la garganta, se ató el delantal y abrió la puerta. La dignidad, pensó, no estaba en el vestido, sino en la columna vertebral. Y aunque la suya temblaba, no, se dejaría quebrar. Los primeros días fueron un infierno de agua fría y grasa. Marta, la cocinera, una mujer corpulenta y de mal humor, la trataba con el desdén reservado al último eslabón de la cadena. Inés fregaba ollas hasta que sus manos sangraban por el jabón de sosa, acarreaba cubos de agua del pozo hasta que sus hombros ardían y comía las sobras, de pie, en un rincón. Doña Bernarda la observaba con una vigilancia de halcón. Buscaba una lágrima, un gesto de debilidad, una queja. No encontró ninguna. Inés trabajaba en silencio, con una concentración metódica que exasperaba a la ama de llaves. Al tercer día, Bernarda decidió cambiar su tormento. «Eres demasiado delicada para la cocina», dijo, aunque era evidente que Inés estaba agotada. «Tus manos de boticaria no sirven para el trabajo rudo. Veremos si sirven para algo». La llevó fuera, rodeando la casa principal, hacia un ala que parecía abandonada. Abrió una verja de hierro oxidada que chirrió lastimosamente. Detrás había lo que alguna vez fue un jardín glorioso. Ahora era un cementerio de plantas, un laberinto de rosales muertos, cubierto de maleza y enredaderas que ahogaban estatuas de piedra cubiertas de musgo. «Este era el jardín de la difunta señora», explicó Bernarda, con un deje de veneración en su voz seca. «Desde que murió, hace 5 años, el patrón no deja que nadie lo toque en serio. Pero ahora es una vergüenza. Tú lo limpiarás». Inés miró la extensión. Era un trabajo para 3 hombres, no para una. «Muchacha, quitarás la maleza toda, con las manos. No te daré herramientas decentes hasta que demuestres que no las romperás». Bernarda sonrió, una mueca fina. «Si te venzo, te irás a la cuadra. Si aguantas, quizás sirvas para algo. Empieza». Bernarda se fue, cerrando la verja tras ella. Inés quedó sola en medio de la desolación. Sintió el sol golpearla. Miró sus manos, ya heridas por la lejía. Y entonces, en medio del caos de ramas secas, lo vio. Un pequeño brote de menta silvestre, luchando por salir. Más allá, reconoció las hojas marchitas de una planta de árnica. Esto no era un castigo. Esto era un lenguaje que ella entendía. Se arrodilló, sin importarle que el vestido áspero se manchara de tierra. Hundió los dedos en el suelo compacto y, por primera vez desde que dejó su pueblo, comenzó a trabajar, no como una esclava, sino como una sanadora. Desde la ventana de su despacho, en el segundo piso, don Anselmo de Valdepeñas observaba la escena sin ser visto. Su despacho olía a cuero viejo, a tabaco de pipa, aunque ya no fumaba, y a la soledad pulcra que Bernarda imponía en toda la casa. Había visto llegar a la muchacha, había visto la transacción de su tío Gregorio, un hombrecillo al que despreciaba por su debilidad, y había visto a Bernarda asignarle el jardín. Anselmo no era un hombre cruel, pero sí un hombre que se había blindado. La muerte de su esposa, Leonor, lo había vaciado de color.
No se había convertido en un ermitaño amargado. Al contrario, se había volcado en la escondida con una precisión casi febril. Sus tierras eran las más productivas de la región, su ganado el más sano. Pero la casa, su casa, se había vuelto un mausoleo que Bernarda cuidaba con devoción. Había observado a la chica. Esperaba que llorara, o que se sentara en la fuente seca, vencida, pero no lo hizo. La vio arrodillarse, la vio empezar a arrancar la hiedra con una tenacidad metódica, casi furiosa. Separaba la maleza muerta en un montón y las hierbas secas que, reconocía, él también sabía algo de campo, en otro. Pasó la primera semana. Inés salía al jardín antes de que el sol calentara y se quedaba hasta que la campana de la cena la llamaba. Estaba más delgada, su rostro curtido por el sol y arañado por las ramas, pero el jardín empezaba a respirar. Había despejado el camino central, había liberado un rosal que él creía muerto. Él no la veía como a una sirvienta, o, mejor dicho, la veía, pero no como Bernarda la veía. Bernarda veía desobediencia e insolencia en ese silencio. Anselmo veía resistencia. Una tarde, mientras Bernarda revisaba las cuentas de la despensa con él, el ama de llaves hizo el comentario que llevaba días guardando. La muchacha del jardín es un problema, señor. Es terca, y creo que tiene malas costumbres. Anselmo levantó la vista del libro de cuentas. Malas costumbres. Trabaja 12 horas al día. Es altanera, insistió Bernarda, frunciendo los labios. Y he encontrado esto. Estaba escondido bajo su catre. Dejó sobre el escritorio una cinta de seda, de un azul pálido. Anselmo la reconoció al instante. Era de Leonor, una de las favoritas de su esposa. Sintió una punzada fría. La acuso de robo, dijo Bernarda, triunfante. Debemos echarla, o al menos darle un escarmiento en el poste. Inés fue llamada. Entró al despacho, limpiándose el sudor y la tierra de la frente. Sus manos estaban cubiertas de rasguños y ampollas reventadas. Cuando vio la cinta, su rostro palideció, pero no de culpa, sino de comprensión. Era una trampa. ¿Reconoces esto?, preguntó Bernarda. Es una cinta, señora. Estaba bajo tu cama. ¿La robaste del cuarto de la difunta señora? Inés miró a Bernarda y luego miró a don Anselmo. Había terror en sus ojos, pero también fuego. Yo no he robado nada. Apenas conozco esta casa. Mi lugar es el jardín. Miente, siseó Bernarda. Debería ser azotada por ladrona y por mentirosa. Anselmo había permanecido en silencio, observando. Miró la cinta de seda delicada. Luego miró las manos de Inés, manos destrozadas por el trabajo rudo, con las uñas rotas y llenas de tierra. Se levantó lentamente. Era un hombre cuya presencia imponía sin necesidad de alzar la voz. Su complexión era la de alguien que montaba a caballo y trabajaba la tierra, pero sus ojos eran los de un pensador. «Bernarda», dijo él con una calma que helaba más que un grito. «¿Señor? ¿Para qué querría esta muchacha una cinta de seda?» Bernarda parpadeó confundida. Para adornarse, para presumir, son todas iguales. Adornarse, repitió Anselmo. Mire sus manos, mire su cabello, cubierto de polvo. ¿Dónde iba a presumir? Frente a las rosas muertas. ¿Cree usted que una mujer que pasa el día de rodillas en el lodo tiene tiempo de pensar en cintas azules? El silencio en el despacho se hizo pesado. Anselmo cogió la cinta. Esto es un recuerdo de mi esposa. Y mi esposa, Bernarda, detestaba las injusticias. No miró a Inés, sino directamente a su ama de llaves. Usted ha administrado mi casa durante 5 años, pero parece que ha olvidado lo que es la lógica. Devuelva la cinta a su cofre, y no vuelva a molestarme con esto. Bernarda se puso lívida. Era una humillación pública. ¿Y ella?, preguntó, señalando a Inés con un temblor de rabia. Ella, dijo Anselmo, volverá a su trabajo, y usted
Doña Bernarda, al suyo, ocúpese de la cena. Fue un despido. Bernarda tomó la cinta, hizo una reverencia rígida y salió del despacho, con el manojo de llaves temblando de furia. Inés se quedó inmóvil sin saber si respirar. «Puede retirarse, muchacha», dijo Anselmo volviéndose hacia la ventana, dándole la espalda. «Señor, yo», empezó ella. «No ha robado, lo sé, vaya». Inés salió del despacho con el corazón latiéndole en la garganta. No había sido un gesto de amabilidad, había sido un acto de justicia, y para ella, que solo había conocido la traición y el desprecio, la justicia era un bálsamo más poderoso que cualquier compasión. Esa noche, doña Bernarda no cenó. Y don Anselmo, desde su ventana, observó cómo Inés, a pesar del temblor de sus manos, regresaba al jardín y bajo la luz de la luna, vendaba una rama partida de un viejo naranjo. El incidente de la cinta lo cambió todo. No para bien, al menos no inmediatamente. Doña Bernarda, incapaz de atacar a Inés directamente, redobló la carga de trabajo de formas sutiles. Si Inés terminaba en el jardín, la esperaba una pila de sábanas para lavar en el río. Si la cocina necesitaba leña, era Inés quien debía cargarla. Bernarda quería agotarla, romper su conexión con ese jardín que, para la ama de llaves, se había convertido en un símbolo de su propia autoridad perdida. Pero el interés de Anselmo había despertado. Dejó de observar solo desde la ventana. Una tarde, pretextando revisar los muros, bajó al jardín. Inés, al verlo, se puso de pie de un salto, secándose las manos en el delantal áspero y bajando la cabeza, lista para la reprimenda. Él no le habló. Caminó por el sendero que ella había despejado. El aire olía a tierra húmeda y a romero. Se detuvo frente a un grupo de plantas que Inés había agrupado cuidadosamente en un rincón. «Mala hierba», dijo él, señalando con la barbilla. Inés tragó saliva. «No, señor, es llantén, y aquella es Consuelda». Anselmo se agachó. No era algo que un patrón hiciera. Tocó la hoja aterciopelada de la Consuelda. «Mi capataz la usa para las torceduras de los caballos. Sirve también para las personas», dijo Inés, en voz baja, olvidando por un segundo con quién hablaba. «Reduce la inflamación de los huesos. Mi padre hacía un ungüento muy eficaz». Anselmo se irguió y la miró, esta vez de verdad. Vio más allá del uniforme gris y el rostro manchado de tierra. Vio la chispa de conocimiento en sus ojos. «Tu padre era curandero», afirmó él. «Boticario, señor. Tenía licencia». El orgullo en su voz era tenue, pero inquebrantable. Él asintió lentamente. «El jardín de mi esposa estaba lleno de plantas medicinales. Ella apreciaba estas cosas». Miró alrededor. «Veo que has salvado el rosal blanco». «Solo necesitaba agua y limpiar la base, señor. Estaba ahogado». Él no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue. Pero a la mañana siguiente, Inés encontró junto a la verja del jardín un par de guantes de trabajo de cuero, usados pero en buen estado, y una pala de mano. Bernarda lo vio y apretó los labios hasta hacerlos desaparecer. Las semanas se convirtieron en un mes. El jardín se transformaba. Inés, usando su conocimiento, no solo limpiaba, curaba, podaba lo muerto, salvaba lo vivo. Había creado un pequeño semillero de hierbas. El trabajo la estaba sanando a ella también. Sus manos eran fuertes, sus movimientos seguros, y la presencia de Anselmo en el jardín se hizo habitual. Él llegaba al atardecer. A veces hablaban de las plantas, él preguntaba, ella respondía con una precisión que lo asombraba. Hablaba de la tierra, de los ciclos de la luna para la siembra, del secado de las hierbas. Él escuchaba. En esos encuentros silenciosos, Anselmo no veía a la sirvienta que su tío vendió. Veía a la mujer que su tío había subestimado.
encontraba en su compañía tranquila un alivio a la soledad estructurada que había gobernado su vida durante 5 años. Ella no exigía nada, no llenaba el aire con conversaciones vacías, solo estaba allí, trabajando, devolviendo la vida. Bernarda observaba este ritual con una furia fría. La casa seguía impecable, la rutina era perfecta, pero el centro de gravedad de la escondida se estaba desplazando de la casona oscura al jardín renacido. Un día la rutina se rompió. Se oyeron gritos desde las caballerizas. Uno de los mozos corrió a la casa principal. ¡El patrón! ¡El patrón se ha caído! Anselmo estaba revisando un caballo nuevo, un animal joven y nervioso. El caballo se encabritó, no con malicia, pero sí con fuerza. Anselmo, buen jinete, cayó, pero lo hizo mal, sobre el brazo izquierdo, contra el poste de un cercado. Lo llevaron a la casa. Bernarda entró, en pánico, ordenando a gritos que trajeran vendas y coñac. Inés, que había acudido al ruido, se quedó en el quicio de la puerta del salón, observando la escena desde la distancia de la servidumbre. Anselmo estaba pálido, pero sereno, aunque el sudor perlaba su frente. Su muñeca y antebrazo estaban hinchados y empezaban a tomar un color violáceo. «No está roto», dijo él, apretando los dientes, «pero es una mala torcedura. Agua caliente, trapos limpios», chillaba Bernarda. «Agua fría, no». «Caliente», murmuró Inés para sí misma, «y árnica o Consuelda». Anselmo, en medio de su dolor, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella en la puerta. Ella sostuvo su mirada un segundo y luego, avergonzada, desapareció. Esa noche, la casa estaba inquieta. Anselmo se había encerrado en su despacho, rechazando la cena. El dolor, sordo y profundo, no lo dejaba en paz. Bernarda había intentado aplicarle un vendaje empapado en vinagre, pero solo había empeorado el ardor. Cerca de la medianoche, Anselmo bajó a la cocina buscando un trago de agua fresca o quizá el brandy que había rechazado. La casa estaba oscura, salvo por una sola vela encendida sobre la mesa de la cocina. Inés estaba allí. Estaba de espaldas a la puerta, moliendo algo en el gran mortero de piedra de la cocina. El olor que llenaba el aire era agudo, herbal, romero, árnica y algo más. Él se detuvo en el umbral. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Inés dio un respingo, tirando un poco del polvo de hierbas. Se volvió, pálida. «Señor, perdone, yo oí que el dolor era fuerte. Estaba...». Vio lo que tenía sobre la mesa. Un emplasto de hierbas machacadas mezcladas con un poco de manteca tibia y tiras de lino limpias. «¿Consuelda?», preguntó él. «Y árnica y corteza de sauce para el dolor», respondió ella. «Mi padre...». «Sí», dijo él, «tu padre». Se miraron en el silencio de la cocina. Él, el patrón, adolorido e incapaz de encontrar alivio. Ella, la sirvienta, con el remedio en sus manos sucias de tierra. Él dio un paso adelante y se sentó pesadamente en el banco de la cocina. Bernarda solo empeoró las cosas. No fue un permiso, pero fue una invitación. Inés tragó saliva. Se lavó las manos en la palangana con esmero, frotando la tierra bajo las uñas. Luego se acercó. «Puede que esté caliente», advirtió. Él extendió el brazo lesionado sobre la mesa. Con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus manos, ella retiró el vendaje de vinagre. Sus dedos, callosos pero seguros, evaluaron la hinchazón sin causarle dolor. Luego, con una espátula de madera, comenzó a aplicar la cataplasma tibia sobre la piel inflamada. El alivio fue casi instantáneo. El calor herbal penetró el dolor agudo. Anselmo cerró los ojos un momento. El perfume de las hierbas era limpio, terrenal. Era el olor del jardín, el olor de la vida. Ella trabajó en silencio, con una concentración absoluta. Sus manos se movían con la pericia de un profesional. Él abrió los ojos
y la observó bajo la luz de la vela. Vio la pequeña cicatriz en su ceja, el cansancio en sus párpados, pero sobre todo, vio la seriedad de su propósito. Ella no estaba sirviendo, estaba curando. Cuando terminó de vendarlo, el brazo palpitaba, pero el dolor agudo se había rendido. «Gracias», dijo él. Inés recogió sus cosas. «Debería cambiarlo por la mañana, señor, y mantener el brazo en alto». Estaba a punto de irse cuando él habló de nuevo. «¿Por qué te vendió?» Inés se detuvo, de espaldas a él. «Deudas, de juego». «¿Y te dejaste?», preguntó él, no con juicio, sino con genuina curiosidad. Ella se giró. Sus ojos brillaron, pero no lloró. «No tenía elección. Soy mujer, y estoy sola. Mi tío era mi único tutor. Hizo conmigo lo que quiso». «Ya no estás sola, Inés», dijo él, y el uso de su nombre resonó en la cocina vacía. Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hizo una reverencia, y sin decir más, se retiró a su cuarto bajo la escalera. Anselmo se quedó mucho tiempo en la cocina, con el brazo vendado, descansando sobre la mesa, inhalando el olor a Consuelda y sintiendo algo más que alivio físico. Sentía un calor que no provenía de la cataplasma, uno que no había sentido desde que Leonor se había ido. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. La primavera llegó a La Escondida con una fuerza inesperada, y no llegó a los campos de maíz ni a los pastos, sino al jardín amurallado. Bajo los cuidados de Inés, el lugar había resucitado. Los rosales, que Bernarda había dado por muertos, estaban cubiertos de brotes. El suelo, antes una costra seca, era ahora un tapiz de lavanda, salvia y caléndula. El aire olía a vida. La transformación del jardín era un espejo de la transformación de la casa. Anselmo pasaba más tiempo allí que en su despacho. Había ordenado que se reparara la fuente seca, y el sonido del agua corriendo se mezclaba con el zumbido de las abejas. Inés ya no trabajaba con la desesperación de una prisionera, trabajaba con el orgullo de una artesana. Anselmo le había conseguido libros de botánica de la biblioteca de su esposa, y a menudo la encontraba al atardecer, sentada en el borde de la fuente, leyendo con las manos aún manchadas de tierra. Bernarda había envejecido 10 años, mantenía la casa con su rigidez habitual, pero había perdido la guerra. El patrón ya no comía en el comedor oscuro, pedía que le sirvieran una cena ligera en la paix. Terraza que daba al jardín de Inés, y trataba a Inés no como a una sirvienta, sino con una cortesía formal que enfurecía al resto del servicio. La llamaba Inés delante de todos. Le preguntaba su opinión sobre los injertos de los naranjos. La dignidad que le habían arrebatado, Inés la había reconstruido con tierra, agua y conocimiento, y Anselmo, sin darse cuenta, había encontrado en ese proceso la cura para su propia soledad estéril. Pero el pasado rara vez se queda enterrado. Una mañana de 1900, martes, un hombre polvoriento y con ropa raída llegó al portón de La Escondida. No era un trabajador. Tenía la arrogancia de un hombre de pueblo que se cree importante. Era Gregorio, el tío de Inés. Bernarda fue quien lo recibió. Cuando él preguntó por el patrón, ella casi sonrió. «Está en el jardín con la muchacha». Gregorio se abrió paso, ignorando las protestas del ama de llaves. Encontró a Inés y a Anselmo cerca del rosal blanco. No hablaban. Él estaba podando unas ramas altas, e Inés sostenía la escalera. Era una escena doméstica, tranquila. «¡Inés!», gritó Gregorio. Inés se congeló. El sonido de esa voz la devolvió en un instante al día de la carreta. Se volvió, pálida como la cera. Anselmo bajó de la escalera, dejando las tijeras de podar en el suelo. «Gregorio», dijo Inés en un susurro. «He venido a buscarte, sobrina», dijo él, intentando sonar paternal. Sus ojos, sin embargo, evaluaban a Anselmo.
la casa, el jardín. Calculaban. He faltado a mi deber, pero ya he pagado. Mis deudas, vienes a casa. Esta es mi casa ahora, tío, dijo Inés, su voz temblando, pero firme. Gregorio rió. No seas tonta, eres mi sangre, no puedes quedarte aquí. Miró a Anselmo con descaro. A menos, claro, que el patrón quiera compensarme por mis gastos y por el tiempo que la he perdido. Anselmo, que había permanecido quieto, dio un paso adelante. Usted no ha perdido nada, señor. Usted la vendió. Un acuerdo temporal, exclamó Gregorio, para que aprendiera una lección. Pero veo que ha aprendido otras cosas. La insinuación era sucia y clara. La gente del pueblo hablará. Un viudo rico, solo, con una muchacha bonita. Tío, por favor, váyase, suplicó Inés avergonzada. No me iré sin ti o sin lo que vales, gritó él, perdiendo la compostura. Dio un paso rápido y agarró a Inés por el brazo. «¡Tú vienes conmigo!». Inés gritó, más de sorpresa que de dolor. En ese instante, algo cambió en Anselmo. No fue la furia de un hombre celoso. Fue la calma fría de un hombre que protege lo suyo. «Suéltela», dijo Anselmo. Su voz no era alta, pero cortó el aire. «Es mi sobrina», empezó Gregorio. «Le he dicho que la suelte». Anselmo avanzó. Gregorio, viendo al hacendado acercarse, levantó la otra mano como para amenazarlo. «Usted», dijo Anselmo deteniéndose a un palmo de él, «llegó a mi puerta hace meses, vendiendo a esta mujer como si fuera un saco de grano. La arrojó aquí creyendo que no valía nada. La despreció». Gregorio, aún sujetando a Inés, retrocedió. «Pero usted», continuó Anselmo, y su voz se elevó lo suficiente para que Bernarda y otros sirvientes que se habían asomado escucharan. En su ceguera y su codicia no vio lo que estaba entregando. Se equivocó en el valor. Miró a Inés, que lo observaba con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Usted vendió chatarra, pero me entregó un tesoro». Volvió su mirada a Gregorio. «Esta mujer ha devuelto la vida a un lugar que estaba muerto. Su conocimiento vale más que todas. Las deudas que usted pueda imaginar. Su dignidad no tiene precio, y ella», dijo Anselmo, dando el último paso y quitando la mano de Gregorio del brazo de Inés con una fuerza contenida, «está bajo mi protección». Puso a Inés detrás de él. «Bernarda», llamó Anselmo, sin mirar atrás. «Señor», dijo el ama de llaves desde el porche, «llame a los capataces, que escolten a este hombre fuera de mis tierras. Si vuelve a poner un pie en la escondida, será entregado a la Guardia Civil por intento de extorsión y por la venta ilegal de una persona libre». Gregorio palideció. Vio a los dos capataces, hombres duros como el roble, acercándose. «No puede hacer esto. Es mi sangre». «Usted envenenó esa sangre», dijo Anselmo. «Fuera». Gregorio fue arrastrado, gritando amenazas que se perdieron en el viento. El jardín quedó en un silencio absoluto, roto solo por el llanto ahogado de Inés. Anselmo se volvió hacia ella. Ella estaba temblando, cubriéndose el rostro con las manos. Él no la tocó. Esperó. Lentamente ella bajó las manos. Lo miró. En sus ojos ya no había miedo. Había gratitud, asombro y una profunda liberación. Él la miró, no como a una sirvienta, ni como a una protegida. La miró como Anselmo miraba a Inés. «Doña Bernarda», dijo él con voz suave. Bernarda se acercó, su rostro una máscara de asombro. «Acompañe a la señorita Inés a la casa. Que le preparen un té y que desocupe el cuarto de invitados del ala este, el que da al jardín. Será su habitación de ahora en adelante». Bernarda abrió la boca pero la cerró. Miró a Inés, vio a la mujer que el patrón había llamado tesoro delante de todos. Inclinó la cabeza. «Sí, señor. Por aquí, señorita Inés». El señorita fue la rendición final. Inés, aún temblando, siguió a la mujer que la había humillado. Pero ahora caminaba con la espalda recta. Había llegado como mercancía. Ahora era la dueña del jardín. Pasó una semana. La vida
En la escondida encontró un nuevo ritmo. Inés se mudó al cuarto del ala este. Era una habitación sencilla pero luminosa, con un pequeño escritorio y una ventana que se abría al aroma de sus plantas. Ya no vestía el uniforme gris. Anselmo le había dado un adelanto de su nuevo salario y ella había comprado telas sencillas en el pueblo. Ahora vestía de algodón azul y marrón claro, colores de la tierra. Bernarda la trataba con una distancia respetuosa. La llamaba señorita Inés y le consultaba sobre las hierbas que necesitaba para la cocina. Las otras sirvientas la miraban con una mezcla de envidia y admiración. Inés había encontrado su lugar. Se encargaba de la botica de la hacienda, preparando remedios para los trabajadores y sus familias. Y el jardín era su reino. Una tarde, Anselmo la llamó a su despacho. Ella entró, no como la sirvienta aterrorizada que había sido acusada de robo, sino como una mujer segura. Sobre el escritorio, Anselmo no tenía libros de cuentas, sino un cofre de madera oscura. «Inés», dijo él, «cuando usted llegó, pagué a su tío una cantidad. Era una transacción vergonzosa. Hoy la he revertido». Abrió el cofre. Dentro había una bolsa de monedas. «Este es su salario, retroactivo, no como sirvienta, sino como boticaria y cuidadora de esta hacienda. Es lo que su padre le habría pagado». Y al lado había un documento. «Esto», dijo él, «es una carta de libertad notariada. Aunque su venta fue ilegal, esto asegura que Gregorio no tenga ningún poder sobre usted. Nunca más. Es libre, Inés. Puede tomar este dinero e irse, abrir su propia botica en el pueblo. Nadie la detendrá». Inés miró el dinero y luego el papel. Levantó la vista hacia él. «¿Desea usted que me vaya, don Anselmo?», preguntó ella, su voz clara. Él la miró fijamente. «Deseo que haga lo que su corazón le dicte. Lo que usted ha hecho por este lugar, por mí, no puede pagarse con monedas». Inés dio un paso hacia el escritorio. Empujó suavemente la bolsa de monedas hacia él. «Me quedaré con mi salario, pero el dinero de la venta, déselo a los pobres del pueblo. Yo no quiero el precio de mi humillación». Cogió la carta de libertad. «Esto sí lo acepto», sonrió. Fue la primera sonrisa plena que Anselmo le vio. Una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. «Me quedaré», dijo ella, «si aún me necesita. El jardín, los naranjos necesitan un injerto antes del invierno». Anselmo sintió que el nudo que había llevado en el pecho durante 5 años por fin se disolvía. La hacienda siempre la necesitará, Inés. La historia termina unas semanas después, al Tino Saturni. Atardecer. La luz dorada bañaba la escondida, haciendo que las paredes de piedra parecieran cálidas. Anselmo salió de la casa. Cruzó el patio y entró en el jardín. Inés no estaba trabajando. Estaba sentada en el banco de piedra junto a la fuente, leyendo uno de los libros de botánica. Llevaba un vestido azul sencillo y el cabello recogido en una trenza. Él se acercó en silencio. Ella levantó la vista y al verlo no se levantó de un salto ni bajó la mirada. Simplemente cerró el libro, marcando la página con el dedo. «El aire está fresco», dijo él, deteniéndose a su lado. «Sí, anuncia la cosecha», respondió ella. Él miró su jardín. Su jardín estaba lleno de vida, vibrante de color y aroma. «El capataz dice que tendremos la mejor cosecha de maíz en una década. Voy a revisar los graneros del este, a ver si están listos». Se hizo un silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de cosas no dichas. Anselmo se volvió hacia ella y, por primera vez, le ofreció su brazo. Inés lo miró. Vio el brazo del patrón, el brazo del hombre que la había defendido, el brazo que ella había curado en la oscuridad de la cocina. Lentamente se puso de pie, dejó el libro en el banco
y con una dignidad que ya nadie podría arrebatarle, deslizó su mano callosa por el antebrazo de él. No hubo una gran declaración, no hubo promesas apasionadas. «Inés», dijo él, con voz suave, «¿le gustaría acompañarme?» Ella asintió, y la sonrisa volvió a sus labios. «Me encantaría, Anselmo». Y juntos salieron del jardín. Él ya no era el viudo solitario, y ella ya no era la sirvienta vendida. Eran solo dos personas, caminando una al lado de la otra, hacia el futuro que habían sembrado juntos.